Recibimos a Leonardo Costa, como siempre un placer. Nico, ¿cómo estás? Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas Bien. gracias por la invitación. Bueno, vamos a estar hablando de... Hemos conversado en varias oportunidades de distintos temas, ¿no? Porque siempre el asunto tributario está ahí arriba de la mesa. Aparte, es una expertise muy grande y, bueno, sos una fuente de consulta reiterada. Pero hay casos que son como emblemáticos, que uno siente que marcan, ¿no? O sea, el caso de este Balcedo yo creo que va a quedar un poco en la historia del país. No sé si va a ser un antes y un después, pero sí es un caso emblemático. Me interesa, desde el punto de vista de tu conocimiento, de todo lo que sabés, local e internacional, si tenés la misma sorpresa que nosotros, que quizás no tenemos tu conocimiento. Quizás no, A ver, no tenemos tu conocimiento. sí tengo sorpresa porque el nivel de, digamos, de ostentación que uno ve después de las pruebas aportadas básicamente por las diversas actividades judiciales, excede lo que el sentido común indica. Cuando me refiero a eso, me refiero el efectivo, concretamente, la cantidad de efectivo que podía tener en los diversos cofres forchos, lo que fuere, parece ser algo que está más allá de lo que el sentido común indica. Obviamente que con el diario El Lunes siempre uno dice cómo puede ser que esto no se haya visto, en fin. Acá hay que diferenciar diferentes cosas. Uno es la adquisición del inmueble, ¿no? Es decir, al momento que se adquiere un determinado inmueble, sea por el señor Balcedo, sea por quien fuere, ¿no? Bueno, ahí naturalmente puede llamar la atención cómo los intervinientes en el negocio inmobiliario no hayan visto, o de pronto sí lo hayan visto y se haya justificado de alguna determinada manera la adquisición de ese inmueble, el origen de fondo. Espinosa de la Secretaría Antilavado decía en esta misma silla hace algunas semanas, bueno, con el tema de la compra de los inmuebles, ¿puede haber alguien haber actuado de buena fe? Sí, claro. El hombre demuestra que es empresario, dueño de un medio de comunicación en Argentina, de un diario, de una radio. No, obviamente que sí. Como que puede pasar. hasta ahí podría ser todo, ¿no? Por eso yo decía, la primera alerta que podría haber surgido es al momento de la adquisición del inmueble. Claro está que si a mí viene un comprador y me indica que es dueño de tal y cual medio y que de acuerdo a los ingresos que percibe en tal o cual empresa tiene buen origen, yo como escribano o como inmobiliaria puedo haber actuado perfectamente de buena fe, ¿ah? Y haber justificado al momento de la adquisición del inmueble el origen de fondo vinculado a esa actividad empresarial lícita. Eso por un lado. Lo que de pronto sí llama un poco más la atención es la falla en los controles en el tráfico transfronterizo de dinero. Uruguay siempre, ha sido un tema que los organismos internacionales y que las diversas gobiernos han indicado, muchas veces hasta organismos de control tipo Gafi, o también a veces en los informes de la evolución del tema de la normativa de lavado en Uruguay que hace el gobierno de Estados Unidos, el transporte transfronterizo es un tema. Como me refiero al transporte transfronterizo es la llegada de efectivo proveniente de Argentina o de Brasil vía terrestre, vía fluvial o vía aérea. En los últimos tiempos uno percibe que por lo menos en ese control de riesgo que hay cuando un individuo llega en un avión a Uruguay, ya no se está pidiendo la declaración de si se traen importes mayores a $10.000. Eso por supuesto que no hubiera evitado esto. Lo que indica es que no se está controlando por lo pronto a todos los pasajeros. Esa percepción que hay de que la frontera es totalmente permeable, ¿no? Y cuando hablamos de la frontera terrestre, ni que hablar, la vía fluvial en el intercambio entre Uruguay y Argentina, muchas veces se habla del contrabando proveniente, no sé, vestimenta, cruzando por el río, pero ahora hay que sumarle también esta situación, que en algún otro caso ya había sido advertido, porque por ejemplo en el caso de la estancia del Entrevero se hablaba, o Fariña hizo referencia en algún momento al ingreso de dinero en efectivo al Uruguay, pero lo que queda claro es que el que viene en un avión a Melilla, probablemente a Punta del Este también, no es controlado.
Porque, a ver, si no es imposible que haya podido entrar 7 millones de dólares en efectivo o hasta más. Yo espero que en la dilucidación judicial de este caso, uno de los temas que se vea es si hubo o no falla en los controles, sea en el aeropuerto que tú mencionabas, Melilla o cualquier otro. Me parece que ese es un tema que Uruguay debe afrontar, porque muchas veces el ciudadano percibe que las leyes antilavado se me pide a mí como ciudadano llenar tal cual los formularios y se me pide demasiada información y de repente se nos están pasando por esa vía un montón de ingresos de efectivo. Yo creo que la Fuerza Aérea, aduanas y la propia SENACLAF van a tomar cartas en el asunto y van a tener que tener un mecanismo mucho más exhaustivo de detección, especialmente en estos vuelos privados, de dinero en efectivo. Esto no pasó naturalmente. Cuando uno mira 7 millones de dólares dicen que son 2 metros cúbicos. Esto de billetes, claro. Esto no pasó de un día para otro y tampoco fue en menores a 10.000 dólares. Tampoco hay que decir otro tema que también hay que ver. Es probable que este dinero estuviera en su momento bancarizado en Argentina o en Uruguay, no lo sé, y que en algún momento el individuo, producto del blanqueo en Argentina, haya decidido retirarlo. Eso también deberá ser parte de la investigación. Y lo interesante de todo esto es el razonamiento que hace el fiscal en la audiencia que estuvo los otros días y en el escrito que está en la página web de la Fiscalía. Lo que dice es, aquí se produce una prueba por indicio, esto es, un fuerte enriquecimiento vinculado por lo menos al ex antes a una ausencia de una actividad lícita que de origen ese dinero y eventualmente un vínculo con actividad ilícita según lo que hace mención en el pedido de extradición. Esto es vinculados a la apropiación indebida, a la extorsión y al narcotráfico. El trabajo de la defensa va a ser un trabajo interesante de tratar de demostrar de que este flujo de activos y de dinero estaba vinculado, como decías tú hoy al inicio, con una actividad lícita, sea los medios de comunicación que tenía este matrimonio o sea una riqueza preexistente vinculada a una herencia. Sí, medios de comunicación que igual, de todas maneras, ya en Argentina están, por ejemplo, denunciados de extorsión y que esta persona utilizaba el medio para extorsionar políticos. Yo lo que estoy tratando de hacer es un análisis más jurídico, de decir, bueno, ¿qué es lo que yo podría hacer como defensa para tratar de demostrar? Bueno, tratar de buscar que hay una ausencia, que digamos que efectivamente se demuestra correctamente. No es fácil, naturalmente. Ya vamos a estar hablando de la estrategia de la defensa y de tu tarea como abogado eventualmente, pero me quiero quedar con algo que mencionabas al pasar. Esta frontera porosa que tenemos, que hace agua, claramente, por lo menos acá hizo agua, ¿nos expone internacionalmente? Bueno, este caso, ¿es visto desde fuera de fronteras con preocupación o puede llegar a complicar la situación internacional del Uruguay? No, yo sinceramente creo que no, porque cuando uno mira esto también tiene que decir, bueno, pero ¿qué ha hecho el Uruguay para cuando tiene esa porosidad de eventual ingreso de dinero en efectivo, qué ha hecho Uruguay? Bueno, las leyes de bancarización obligatoria en Uruguay, la ley de inclusión financiera, la adquisición de determinados activos necesariamente por bienes o por mecanismos financieros, ha hecho que uno de los problemas que tiene esa persona que tiene un exceso de efectivo es la imposibilidad de volcarlo al mercado, sea para comprar inmuebles, sea para comprar algún otro activo. Entonces, creo que en principio uno puede decir, y la estrategia de Uruguay podría estar dada a decir, bueno, sí es cierto que nosotros tenemos esta frontera porosa, pero por otro lado las restricciones en la adquisición de determinados productos de determinado valor, que sí necesariamente tienen que ser bancarizados, es un freno a esa introducción del efectivo en el mecanismo, por lo menos formal, de adquisición de determinados activos. Lo que no quiere decir que no sea preocupante desde el punto de vista del lavado en sí mismo, porque puede que yo no haya comprado un inmueble, puede que no compre un auto, pero de pronto si tengo ese nivel de efectivo para comprar voluntades, por decirlo, yo no digo que sea este el caso porque no conozco, pero digo, sí para comprar eventualmente voluntades o para tener un arsenal de gente vinculada a una organización criminal, es un problema. Eso es un problema. Lo que muchas veces uno podría, y hay que ver la película y no la foto, ¿no? Hay que sumar el caso Balcedo, el caso Sanabria, donde también claramente fallaron los controles, porque si no hubieran fallado los controles, la calecita esa que se había montado y un negocio que en realidad
hacía las veces casi que de banco cuando en realidad era una casa de cambio. Ahí fallaron los controles. Salta situaciones como el capo de la mafia Moravito, que vivía en nuestro país y si no se pelea con su mujer y se registra en un hotel, no nos enteramos. La situación de los Queenies, del líder de los Queenies, donde también, a ver, llegan... es claro que el proceder de la justicia uruguaya, del Ministerio del Interior, en algunas oportunidades, después de que se les advierte, es efectivo. Ahora, la impresión que queda de afuera, insisto, manejando menos información de la que tienen las autoridades, es que nos cuesta detectarlo, o que los detectamos y no logramos cómo desactivar este tipo de situaciones hasta que no nos llega un pedido desde fuera de frontera. Mirá, vos nombraste varios casos que tienen diferentes sí, quizás el nudo sea el tema de la posibilidad del lavado de activos. Exactamente. Lo que pasa es que en muchos de los casos que tú nombraste, gracias a los sujetos obligados que eventualmente hicieron reporte de operaciones sospechosas, fue donde se detectó. ¿Qué quiero decir con esto? El caso de los Queenies o algún otro más, muchas veces fue la actividad preventiva la que dijo, mire que acá está pasando algo. Entonces, los mecanismos antilavado no indican, y las leyes antilavado, tenemos una ley vigente a partir del 1 de enero con cambios importantes, no indica que no vaya a haber lavado, y eso la población lo tiene que entender. Es como que dice, es como esa ley que dice el homicidio es castigado, y sin embargo siguen habiendo homicidios. Sí. El lavado de dinero está castigado fuertemente, y sigue habiendo lavado de dinero, sí, y va a seguir habiendo como en todas partes del mundo. El tema es que las leyes de control antilavado lo que buscan es involucrar a sujetos obligados, como puede ser, por ejemplo, un cambio, o puede ser un banco, o puede ser un escribano, una inmobiliaria o lo que fuere, para que ante situaciones de alerta, de inusualidad o de sospecha, le den de cuenta al Banco Central. Claro, pero nadie hace el macheo, bueno, el cruce de información. Tantas veces se habla, por ejemplo, del cruce de información entre el BPS y la DGI. Nadie hace el macheo de, tiene un McLaren que vale $300.000 empadronado en Colonia. Tiene una casa... en este caso claramente no se hizo. El Chaparral que vale millones de dólares. No era que andaba oculto, hacía un grado de ostentación que era importante. Casi que en tu primera frase lo decías. ¿Nadie hace ese cruce de información? Obviamente que en este caso uno puede decir que a la luz está de que si no hubiera venido el pedido de Interpol, que fue muy efectivo en Uruguay porque vino el pedido y enseguida se lo detectó, y me parece que fue muy efectivo el trabajo de la Fiscalía porque detectado dijo, pero acá no solo hay un pedido de extradición, acá también eventualmente hay la imputación de una actividad ilícita. O sea, que en ese sentido creo que ex post funcionó bien. Lo que pasa es que me parece que este caso demuestra que a nivel financiero Uruguay funciona bien, el sistema antilavado, a nivel de los sujetos no financieros hay fallas. Y también hay fallas a nivel de esto de lo que es el transporte, el tráfico transfronterizo. Naturalmente, este caso muestra que hay que seguir haciendo esfuerzos en materia de control, hay que seguir haciendo esfuerzos en materia de focalización de riesgo, porque muchas veces, digamos, yo no puedo fiscalizar a todos los escribanos que hacen todas las escrituras del mundo, pero de pronto sí tengo que fijar límites, decir a partir de qué umbral quiero estar detectando, a partir de compras mayores a X. ¿Y cuáles son las zonas de riesgo? Bueno, obviamente que Punta del Este, no por Punta del Este, sino donde se mueven grandes cantidades de activos con gran valor, son zonas de riesgo. Por tanto, es ahí donde tengo que focalizarme, no a investigar si la inmobiliaria A, B o C cumple con todo, porque también hay que hacerlo, pero sino ver cuáles son los riesgos mayores y de hacer. Sé que la SENACLAF está haciendo una matriz de riesgo en supervisión y es lo que la SENACLAF tengo entendido que está haciendo. Y este caso indica que tiene que focalizarse mucho más en riesgo aún. Obviamente que si uno mira por este solo caso, uno podría decir, bueno, pero todo el sistema no funciona. No, el sistema funciona. Naturalmente va a seguir habiendo casos. Tú decías el del Moravito, el italiano. Pero mirá lo bien que funcionó el sistema, porque el individuo pasaba por debajo del radar hace muchos años. Y sin embargo, por una situación hasta jocosa de pelearse con la señora e ir a un hotel, el sistema del hotel y Interpol funcionó.
porque se le detectó la huella, decía, esto indica, porque naturalmente el individuo había cambiado de personalidad. Entonces, todo el sistema de personalidad, de identificación, todo el sistema de testaferrato, actuación por cuenta y orden, es lo que de alguna manera el sistema antilavado y la ley nueva del año 2017, o que ha entrado en vigencia el 2018, ataca. A eso iba a hacer referencia. Primero, cuando mencionás sujeto no financiero. Escribanos, inmobiliarias, constructoras, promotores inmobiliarios. Esto no se podría haber hecho, voy a cambiar la pregunta, ¿se podría haber hecho sin que todos estos sujetos no financieros no lo hubieran advertido? ¿O eventualmente sí, entendés que alguien, o sea, se puede montar una ingeniería de estas características por debajo del radar? A ver, siempre un nivel de estructura de esta requiere una estructura jurídica y una estructura societaria que naturalmente no es simplemente yo, individuo, que paso desapercibido. Tengo que tener alguna red de colaboración jurídica, técnica o lo que fuera. Eso no hay duda, porque si no, no se puede justificar, más allá del caso Balcedo, sino cualquier caso, no se puede justificar que alguien pueda tener tantos activos eventualmente a nombre propio o de terceros. Por tanto, yo te decía que una de las normas nuevas que tiene Uruguay es todas aquellas personas que ofrezcan domicilios fiscales a sus clientes, o que actúen en estructuras de financiamiento, o que actúen en estructuras de capitalización de empresas, o que actúen vendiendo estructuras societarias o vendiendo sociedades, concretamente, pasan a ser sujetos obligados. Eso es nuevo. Es a partir del 2018. También pasan a ser sujetos obligados, por ejemplo, instituciones sin fines de lucro. Instituciones deportivas sin fines de lucro también. O sea, lo que Uruguay se ha dado cuenta y el mundo se ha dado cuenta que no basta con que los bancos o el sistema financiero cooperen todo esto. Se requiere, para evitar lo que tú decías, que, por ejemplo, si yo soy abogado y le digo, no, yo voy a ser el director de tu sociedad, o soy escribano, o lo que fuera, no importa la profesión, bueno, soy un sujeto obligado y soy responsable de saber origen de fondo, propósito de la actividad, quién es el beneficiario final, o sea, quién está detrás de todo esto. Quiere decir que no puede haber un testaferro que no conociera. O sea, si alguien era testaferro Balcedo, todo hace presumir que sabría. Bueno, eso es lo que justamente la Fiscalía en la acusación está tratando, y la prueba posterior está tratando de ver el grado de involucramiento, si había existencia de testaferros. Bueno, lo que había existencia de testaferros prácticamente que es un hecho. Yo viste que uno como abogado siempre dice, bueno, vamos a esperar que el juez lo decida, pero la prueba indica... Espinosa de Antilavado dijo que era prácticamente imposible. No, el indicio indica que sí, Ahora, naturalmente, bueno, si eso es así, hay que ver la responsabilidad que tienen los eventuales testaferros y la eventual responsabilidad administrativa, por un lado, frente a la Senaclaf, y eventualmente si existe o no una imputación penal. Bien. La última, ahora en 30 segundos. Sé que te lo han preguntado también en otra oportunidad, pero bueno. ¿Puede haber más Balcedos? Sí, naturalmente que puede haber, por supuesto que puede haber. Puede haber porque, como te dije hoy, la existencia de un caso grande como este u otros que han habido no indica que no haya otros. Y por eso me parece que lo que yo te decía hoy, focalizar en el riesgo de determinadas transacciones, indica que por lo menos estos casos tan grandes puedan ser detectados preventivamente. Pero sí, por supuesto. ¿Crees que se viene, por ejemplo, un ajuste a la ley para... A la ley no, porque acaba de salir. Sí. Creo que lo que sí eventualmente, a ver, y esto más que nada es un razonamiento mío, debiera haber una focalización claramente en la supervisión, esto es, en la inspección que pueda haber de sujetos no obligados, no financieros, focalizados quizás no tanto en los de determinado nivel de adquisiciones, sino mucho más. Buscar, digamos, estos elefantes que puedan existir, ¿no? Bien. Leonardo Costa, agradecemos tu presencia como siempre. Bueno, nada, volveremos a convocarte cuando la coyuntura merite. Con mucho gusto. La pausa y seguimos con más noticias.